Gracias al señor Oquedades por ese gran y hermoso reporte desde el lugar de los hechos. Está chido, Patiño. Muy buena onda. Bueno, oigan, como todos los jueves está con nosotros el doctor Burkholder. Hoy para desmenuzar este tema, la decena trágica, fue hace justo 110 años que se dio como una especie de standoff fingido entre la parte del ejército mexicano, cuyo último jefe era Francisco I. Madero, y los que estaban intentando derrocarlo, unos como Félix Díaz y demás. Se dio entonces la traición de... Bueno, ya no me voy a meter en este asunto. Mejor que se los cuente doctor Burkholder, el doctor en historia y expertazo en este tipo de asuntos de este programa. Ya me estaba adelantando, Arno. Entonces, pues mejor tú, dale, porque si no, con este asunto, la decena trágica, fuerte episodio, ¿no? De la historia mexicana. Buenas noches, señor Allende. Y sí, hoy se cumplen 110 años de un momento muy triste y muy dramático para la historia de México. Un golpe de Estado provocado por gran parte del ejército mexicano en contra de las autoridades legítimamente establecidas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Cuando llega al poder Francisco I. Madero a finales de 1911, llega creyendo que haber quitado a Porfirio Díaz le iba a permitir hacer una serie de transformaciones a partir de una serie de leyes. Pero la verdad es que no se da cuenta que lo más fácil era haber quitado a Díaz, pero lo que quedó, el grupo en el poder que había estado con Porfirio Díaz por lo menos desde finales del siglo XIX, en gran parte de ese grupo conocido como los científicos, pues ellos permanecieron. Ellos estuvieron especialmente en el poder legislativo, tenían poder en el ejército, en la industria, eran hacendados y estaban muy enojados con lo que había pasado. Sentían que pues, era una vergüenza para el país la forma en la que Porfirio Díaz había perdido el poder, pero además ellos se daban cuenta de que esos recién llegados pues querían barrerlos. Aprovechan que el año 1912 es tremendamente difícil para Madero. Es un año en el que se enfrenta a 4 sublevaciones: Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Félix Díaz, Bernardo Reyes. El gobierno de Estados Unidos, especialmente su embajador Henry Lane Wilson, se vuelve tremendamente agresivo, aprovechando la debilidad del gobierno maderista. Se enfrenta a sublevaciones de campesinos, se enfrenta a huelgas de obreros, y especialmente va surgiendo la sensación de que realmente no hay nadie que gobierne este país. Eso es muy peligroso en un momento en el que México venía de un porfiriato donde todo quedaba a disposición y a los designios del hombre fuerte Porfirio Díaz. Lo que hay es un enorme vacío de poder. Y ese vacío de poder pues es aprovechado por este grupo que deciden pues utilizar la vieja solución mexicana, hacer un levantamiento. Algo que en este país ocurrió a cada rato durante el siglo XIX. La verdad es que no era muy extraño. La diferencia está en la manera en la que lo organizaron. Por octubre de 1912 hay una serie de reuniones en La Habana, en Cuba, entre miembros del ejército, empresarios y algunos políticos, donde deciden que pues, para febrero de 1913 lo que van a hacer es quitar del poder a Francisco I. Madero. Lo único que necesitan es contar con el apoyo de la mayor parte del ejército y necesitan alguien que dirija, preferentemente un militar con muchísima experiencia y que sea muy famoso. La verdad es que este inicio del golpe pues fue casi de comedia, digo, dentro del drama que vivieron, porque resulta que todo México se enteró. Resulta que para finales de 1912 el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, le avisa directamente al presidente Madero: viene un golpe de Estado y usted tiene que estar atento. La familia del presidente Madero se entera por otros lados que se está armando un golpe que va a ser algo tremendo. Pero el único que no escucha es el presidente Madero. El presidente Madero tiene una enorme confianza en el pueblo mexicano. Y de plano, en un discurso pocos días antes de empezar el golpe de Estado, dice: si llegara a ocurrir algo así, pues es señal de que México no se merece ser una democracia. Pero yo confío en que las Fuerzas Armadas no me fallarán. Mientras él confiaba, estos golpistas buscan a un líder. Y entonces, pues hay 2 personas, 2 militares que pueden servir: el sobrino de Porfirio Díaz,
Félix Díaz, que se había levantado en armas y estaba en prisión, pero el más importante, un militar del norte llamado Bernardo Reyes, que había sido gobernador de Nuevo León, secretario de guerra, era algo así como una versión más joven de Porfirio Díaz, y además, pues, supuestamente era un hombre al que no le temblaba la mano, y para estos golpistas, pues lo que querían era eso, un hombre fuerte. Organizan el golpe de Estado, cuentan con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson y el 9 de febrero de 1913, a eso de las 4 de la mañana, comienzan el golpe de Estado. Lo dividen en varias partes. Una parte se va hacia Tlalpan, que en ese entonces era un lugar lejanísimo del centro de la Ciudad de México, a levantar en armas a la academia militar que estaba ahí, llamada Escuela Nacional de Aspirantes, todos muchachitos a los que convencen que hay que quitar a Madero por el bien del país. Otro grupo se va a Palacio Nacional con la intención de tomarlo, pero no lo consiguen. Hay un tercer grupo que va tanto a la penitenciaría de Lecumberri como a la vieja prisión militar de Santiago Tlatelolco a liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Y a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, todos llegan al Zócalo, convencidos de que ya tomaron Palacio Nacional y de que lo que viene va a ser muy fácil. Lo que ocurre en realidad es que se encuentran que Palacio sigue tomado por tropas leales a Madero. Empieza una conversación tremendamente violenta que termina en una espantosa balacera en el Zócalo, donde mueren entre decenas y cientos de personas. Los alzados, que además ahí van a perder a su principal líder, a Bernardo Reyes, se van inmediatamente hacia la calle de Valderas, lo que hoy es Valderas, a lo que hoy llamamos la Biblioteca de México, que en ese entonces era la Ciudadela, un depósito de armas. Y desde ahí se dedicaron a empezar a disparar y a lanzar cañonazos hacia todos los edificios que estaban alrededor, inclusive llegando hasta Palacio Nacional, con la intención de ocasionar un enorme terror en la Ciudad de México. El presidente Madero, que vivía en la residencia oficial, el Castillo de Chapultepec, es enterado. Y ese día, pues lo único que se le ocurre hacer es llamar al colegio militar que estaba justamente al lado, en un edificio, y pedirles también, junto con miembros de los bomberos y de la policía, que lo acompañen a Palacio Nacional. Una medida muy heroica, pero francamente muy arriesgada, porque en ese camino de bajar el bosque de Chapultepec, entrar a Paseo de la Reforma, tomar Avenida Juárez e irse todo derecho hasta Palacio Nacional, por una parte se encontraron sí a un montón de gente que lo alabó, lo vitoreó, lo fueron acompañando, pero cuando llegan a la zona de la Alameda, el hemiciclo a Juárez, el Teatro Nacional que se estaba construyendo hoy, Bellas Artes, pues se encontraron francotiradores que estuvieron a punto de matar al presidente Madero. Logran llegar a Palacio Nacional, se enteran de lo que ha ocurrido y además pues, se dan cuenta de que el único militar de alto grado que queda para dirigir la defensa del gobierno en ese instante, pues es un hombre de muy mala reputación llamado Victoriano Huerta. Madero decide confiar en él mientras busca a otro militar de un grado parecido que también pueda defender. Hay autores que consideran que lo que llamamos de escena trágica son en realidad dos levantamientos que terminaron uniéndose. El primer levantamiento que quiso que Bernardo Reyes fuera presidente de México y fracasaron desde el principio, y el segundo levantamiento que de inmediato busca a Victoriano Huerta y de plano le ofrecen, únete a nosotros y pues vas a poder llegar muy lejos. Y ocurrió. Huerta supuestamente va a pelear contra los alzados que están en la Ciudadela y la verdad es que no les hizo nada. La verdad es que cuidó las formas para que pareciera que peleaba con ellos cuando en realidad lanzaba tropas y tropas leales a Madero, pero para que los alzados los masacraran a todos con sus ametralladoras. Nunca realmente los afectó. El presidente Madero está totalmente presionado. El embajador Wilson de Estados Unidos, el embajador de Alemania, el embajador de España, consideran que tienen todo el derecho de exigirle la renuncia. Madero no acepta. Un grupo de senadores de estos exporfiristas también le exigen la renuncia, no acepta. Y del 10 al 18 de febrero, la Ciudad de México es un campo de batalla.
No hay servicios, no hay agua, no hay luz, hay balaceras todos los días, hay cadáveres en las calles. Es un momento espantoso en la historia nacional. Momento que al final alcanza su clímax el día 18, cuando Victoriano Huerta manda detener al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y de ahí él se dirige a la antigua embajada norteamericana que estaba en la calle de Puebla, esquina con Insurgentes, y hace un pacto con el embajador Henry Lane Wilson, por el cual Huerta se va a volver presidente. Al día siguiente, 19 de febrero, obligan a Madero y a Pino Suárez a renunciar. Ocurre ese incidente profundamente vergonzoso en el que tenemos un presidente que dura cerca de media hora, 45 minutos, Pedro Lascurain, y de inmediato nombra secretario de Gobernación a Victoriano Huerta, renuncia a la presidencia y Huerta se vuelve presidente. Una cosa de comedia, entre comillas, pero después de eso lo que está buscando Huerta es deshacerse de Madero. Un Madero que el embajador de Estados Unidos decía, está loco y métanlo en manicomio y listo. Pero hay un verdadero temor de que algo le pueda pasar. Los embajadores de Chile, de Cuba y hasta el de Japón, pues buscaron la manera de que Huerta les permitiera sacar a Madero del país. Pero Huerta no estaba dispuesto a permitir eso. Y entonces, en la noche del 22 de febrero, con una excusa cualquiera, sacan de Palacio Nacional al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, se los llevan hasta la prisión de Lecumberri, los llevan a la parte de atrás y los asesinan. Después salen a la prensa, sale la Procuraduría General de la República que existe en ese entonces a decir, no, lo que pasó es que hubo un enfrentamiento, llegaron unos a salvar a Madero, se enfrentaron a las autoridades y de repente en la balacera pues terminaron matándolos. Después se descubrió que esto era falso. Huerta comienza entonces su gobierno, y un gobierno de sangre, un gobierno basado en lograr que el país se aterrorice ante el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y con la idea de volverse algo así como un nuevo Porfirio Díaz. Mucha gente estuvo feliz, hay que decirlo. Mucha gente consideró, vaya, al fin tenemos a un hombre con pantalones que va a poner orden en este país. No, lo que pasó fue horrible. Lo que pasó en realidad fue que empezó una espantosa guerra civil que le costó muchísimo a México. Por eso hay que recordar lo que pasó este día hace 110 años, señor Allende. Sí, es que yo justo lo tengo como uno de los capítulos más nefarios, ¿no? En toda la historia, porque se nota ahí ya la lucha descarnada por querer llegar a la presidencia, por el poder, y luego ya lo que pasó con Victoriano Huerta y su, pues digamos, dictadura, ¿no? Como tal, y pues nada, digo, tuvo el destino que la historia le quiso conferir. Doctor Burkholder, como siempre, un absoluto placer cada jueves tenerlo por acá. Y para los que quieran seguir a Arnold, lo pueden seguir en @cleonáutica. Ahí está su perfil de Twitter, ahí para que le den follow. Y también está todos los jueves en este bello y hermoso programa. Mi estimado Arnold, fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias al doctor Burkholder.